Gracias, Señor, por este tiempo. Abre nuestros corazones. Manifiesta tus dones, Espíritu Santo. Los dones tuyos. Don de palabra de sabiduría, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo. Gracias. Nos quedaríamos escuchándolos hasta la madrugada. Hermanos, pueden tomar asiento. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Y hermanos, hoy nos están visitando unos hermanos de Estados Unidos. De Estados Unidos, ¿no? De Texas, pero hablan español. Así que yo les voy a pedir que puedan estar pasando para saludar los dos. Ellos son hermanos del grupo 1. Con el hermano Humberto nos reunimos todos los martes a las 8 de la noche de allá, ¿no? A las 2 de la madrugada de acá. Sí, para ustedes son las 2 de la madrugada. Dios te bendiga. Gracias, hermano. Hermana, Dios les bendiga. Bueno, un saludo. Un saludo a todos los hermanos, qué gusto conocerles. Estar aquí la primera vez que vengo a España y qué más venir aquí a la casa del Señor. Desde el momento que entré a la puerta, ahí sentí la presencia de Dios. Unos obstáculos cuando llegamos a Madrid, no podíamos, llegó el avión tarde, luego obstáculos, luego salió tarde para acá y venía despacio, luego no podía aterrizar. Parece que el enemigo no quería que me trajera aquí, pero el Señor es tan grande que aquí estamos, gracias a Él, gracias a toda su gloria. Señor, te amo. Amén. 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 Buenas noches a todos, mucho gusto de conocerlos y teníamos mucha emoción de estar acá. Y nada, pues solo darle gracias a Dios por habernos permitido estar aquí y un saludo a mis hermanos de San Antonio y de mi familia de México. Gracias por tenernos aquí. Amén, amén. Muchas gracias, hermanos. Bueno, que disfruten de la compañía de nosotros también, hermanos. Nosotros estamos contentos de que estén, de que nos visiten. Es una bendición. Muy bien, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Allá también una persona, bueno, bienvenida, bienvenida. Y acá también, bienvenida. ¿Alguna persona más nueva? No. Bueno, muy bien. Hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Y hace algunos jueves atrás, yo no sé si ustedes se acuerdan, que con el pastor Anderson compartimos el púlpito, la plataforma, en donde el pastor compartió de cosas que benefician al creyente y a mí me tocó compartir cosas que no benefician al creyente, cosas que le perjudican. Y hablamos distintas cosas, fue una bendición, está buena esa temática así de compartir así la palabra. Y yo estuve hablando de algunas cosas que perjudican la vida del creyente, la vida espiritual y por ende el resto de todas las áreas de su vida. Y una de las cosas que hablé es que una de las cosas que perjudican al creyente es el no tener correctamente el orden de las prioridades en su vida. Cuando el creyente no sabe cuál es el orden de prioridades, bueno, ahí es que comienza a perjudicarse a sí mismo y a quienes lo rodean también. Primero tiene que estar el Señor. Después del Señor, ¿qué tiene que estar? La familia. Primero mi relación con Dios, después la familia. Yo he conocido, tristemente, un gran maestro de la palabra de Dios, un gran maestro de la palabra de Dios, un hombre, un erudito, pero perdió su familia por poner primero su ministerio y la iglesia y después su familia.
Cuando uno no tiene bien en claro el orden de prioridades, se perjudica a sí mismo, pero también perjudica al resto. Entonces, una de las cosas que nos perjudican es cuando no tenemos el orden de prioridades claro. Otra cosa que nos perjudican como creyentes, como hijos de Dios, es el tener en poco la palabra de Dios. Es el menospreciar la palabra de Dios. La ignorancia o la escasez de la palabra de Dios también nos perjudican. ¿Se acuerdan que hay una palabra que dice, mi pueblo fue destruido? No dice el pueblo del mundo, dice mi pueblo, el mío, el que es propiedad mía. Fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, la ignorancia o la escasez de la palabra de Dios también trae pérdida a nuestra vida espiritual. La ociosidad, dijimos en aquel entonces, son algunos puntos, hermanos. La murmuración, cuando hay murmuración uno lo ve en el libro de Números, el pueblo continuamente estaba murmurando de Moisés, de Aarón. Bueno, Aarón y María también murmuraron de su propio hermano Moisés porque no le gustaba. Ellos decían que era por eso la mujer que él había elegido, pero en realidad había un problema con la autoridad espiritual. La idolatría es algo que nos perjudica como creyentes. Ahora uno dice, pero nosotros somos evangélicos, nosotros no tenemos idolatría, porque pensamos que la idolatría solamente es postrarnos ante un ídolo, ante una estatua, ante la Virgen, qué sé yo, cualquier otro santo, pero hay muchos tipos de idolatría. Un tipo de idolatría que hay muchas veces entre el pueblo de Dios y que no lo vemos como tal, puede ser el dinero. Puede ser cuando vivimos corriendo de acá para allá porque queremos plata, porque necesitamos dinero. Entonces el apego exacerbado a lo material nos perjudica también. Y el otro punto era el orgullo espiritual. El orgullo espiritual. Ser orgulloso, hermanos, nos perjudica. Pero el otro punto y el último que habíamos visto, y es el que voy a hablar hoy, hermanos, es la indecisión. La indecisión. El ser indecisos. El no ser determinados, el no tener una resolución. A veces no lo vemos como algo que está mal, pero Dios quiere que nosotros seamos decididos. Alguien expresó que decidir significa actuar proactivamente para marcar el rumbo de la propia vida. Ser decididos es actuar proactivamente para marcar el rumbo de nuestra vida y por consiguiente también el rumbo de quienes están con nosotros. Todas las decisiones que nosotros tomamos, todas las decisiones que nosotros llevamos adelante o nuestra indecisión, no solamente nos afectan a nosotros, afectan primeramente también a nuestra familia, a nuestro hogar. Dice entonces que, esto lo dijo un psicólogo, que la decisión es actuar proactivamente para marcar el rumbo de la vida, para hacer que las cosas sucedan, en vez de limitarse a dejar que ocurran como consecuencia del azar. Vieron que hay gente que espera que las cosas ocurran. No, nosotros no tenemos que esperar un golpe de suerte, diría Joan Manuel Serrat. No esperemos un golpe de suerte. Tenemos que ser decididos en la vida. Y quiero que vayamos, hermanos, y quiero llamar la atención de cada uno de ustedes y que el Espíritu Santo fluya en esta noche con palabra de sabiduría, a Malaquías capítulo 2, versículo 1 y 2. Malaquías capítulo 2, versículo 1 y 2. Alguno puede decir, pero eso es el Antiguo Testamento y nosotros estamos en el Nuevo Pacto. Pero miren, aunque sea el Antiguo Pacto y no el Nuevo Pacto, aunque sea otra dispensación, por así decirlo, el principio también nos sirve para nosotros. Y aquí hay una reprimenda severa que el Señor le hace al pueblo de Israel, a su pueblo, y principalmente a los sacerdotes, a quienes ministraban en el santuario, a quienes ministraban en el pueblo. Ellos habían perdido el temor de Dios. Si uno lee todo el libro de Malaquías, se los recomiendo, van a encontrar
consecuencias de perder el temor de Dios. Cómo esos sacerdotes, cómo el pueblo de Israel había perdido el temor, habían perdido la reverencia. Y Dios le dice, por ejemplo, en los primeros versículos, yo los he amado. Y ellos le preguntan, ¿en qué nos has amado? ¿En qué nos has amado? Qué tremenda falta de temor de Dios, que Dios le diga, yo los amo, y ellos le preguntan, ¿en qué nos amaste a nosotros? Y así el Señor les vive hablando una y otra vez. Dice que ellos presentaban lo peor de los sacrificios para Dios, y Dios los reprende y les dice, pero si viene un rey, le presentan lo mejor, y a mí que soy el Señor, no tienen temor de Dios en mí. Y acá en el capítulo 2, a través de Malaquías, el Señor reprende a los sacerdotes y le dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre ustedes y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. ¿Vieron que ahí aparece la palabra decidirse en distintas ocasiones en un solo versículo? Dice, si no oyereis. La Biblia dice, el que tiene oídos, oiga. Y en Apocalipsis, una y otra vez, cuando el Señor le habla el mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a las 7 iglesias, se repite continuamente, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿cómo está nuestro oído espiritual para oír la voz de Dios? Y una vez que oímos la voz de Dios, hay otra exhortación. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y acá dice, si no oyereis, y si no decidís de corazón, ¿se dan cuenta qué importante que es tomar decisiones en la vida? Si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho el Señor de los ejércitos, enviaré maldición sobre ustedes y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no se han decidido de corazón. Ahora, ¿qué es la indecisión? ¿Qué es la indecisión? La indecisión es la vacilación, la indecisión es el titubeo, es la inseguridad, es la indeterminación, es la irresolución. La indecisión es la duda, es la incertidumbre, es la perplejidad, es la confusión. Eso es estar indeciso. Yo no sé cuántos sufren de indecisión, pero seguramente todos nos hemos encontrado en alguna encrucijada de la vida donde no sabemos qué hacer, donde no sabemos qué decidir. Ahora, la indecisión, hermanos, es la ausencia de decisión. El no decidir muchas veces nos lleva a estar dando vueltas, vueltas y vueltas. Me recuerda a los niños, ¿cómo le dicen acá? A la calecita, el carrusel, ¿no? ¿Carruseles? ¿Cómo le dicen? Tío vivo. Qué bárbaro. Tío vivo. No, la verdad es que no pensaba. Pero muy bien, gracias Miriam. Tío vivo. Bueno, el tío vivo es el carrusel, en otros países le dicen calecita, pero vieron que ese que está el tordillo de madera, ¿no? El caballito de madera, está el cochecito también, y la persona indecisa es como un niño que se sube al tío vivo, y se cree que está yendo a algún lado. No sé si ustedes vieron, bueno, los que tenemos niños chicos, por ejemplo, a Efraín le gusta subirse a esas cosas y él agarra el volante y lo mueve para todos lados y él se cree que está yendo a algún lugar, pero en realidad está dando vueltas en un mismo eje, está dando vueltas en un mismo lugar, está en movimiento, pero por más que se mueva, que mueva el volante, que le meta la palanca de cambio, primera, segunda, no sale del lugar. Y así es el creyente, hermanos, que es indeciso, da vueltas y vueltas y vueltas y está en movimiento. Y pareciera que está haciendo algo y que está yendo a algún lugar, pero en realidad está dando vueltas porque no se decide.
Eso le pasó al pueblo de Israel. En pocos días podrían haber cruzado el desierto y llegar a la tierra prometida, pero a causa de su indecisión, a causa de problemas en sus corazones, a causa de irreverencia y de un montón de otras cosas, estuvieron vagando muchísimos años en el desierto. Dice que vagaron en el desierto por la soledad sin camino. Y así es el creyente que no logra tomar una determinación y una decisión, da vueltas y vueltas y vueltas. Es como el gusano loco también. No sé si acá se dice gusano loco, que es un gusano largo también de los parques de diversiones, donde la persona se sube y el gusano ¿qué hace? Da vueltas también y de repente va para adelante y de repente va para atrás y así es también el creyente que no logra ser decidido. Está en movimiento, va para atrás, va para adelante, viene, da vueltas, pero no sale del lugar. Alguien dijo que la indecisión es un estado de infelicidad y ciertamente no es el fruto de una vida simple. La indecisión también nos lleva a estar en tibieza espiritual. Y el no decidir no nos deja vivir libre de cargas. Seguramente les ha pasado a ustedes que no es hasta que se deciden a tomar una determinación que parece que la carga no se va. En lo personal me ha pasado varias veces que no es hasta que uno decide a tomar la decisión correcta, cuando Dios nos está guiando, cuando Dios nos está direccionando, porque Dios nos habla. Ahora decir esto en el siglo XXI, que Dios nos habla, para muchos puede ser una locura, bueno, pero para la persona que no es espiritual, que es natural, todas las cosas que son del Espíritu son una locura. Venir a la iglesia es una locura, levantar las manos es una locura. Y decir que el Espíritu de Dios nos habla, el Espíritu de Dios nos habla y nos direcciona y nos guía. Y no es hasta que decidimos obedecer la voz de Dios que no encontramos calma ni reposo en nuestra vida. No encontramos calma ni reposo. ¿Cuánto tiempo desperdiciamos por no decidirnos? ¿Cuánto tiempo desperdiciamos en la indecisión? Es tiempo desperdiciado, es tiempo que se va y no vuelve. El primero en decidir fue Dios. El primero en decidir fue Dios. Cuando dijo que iba a crear los cielos y la tierra y empezó a crear todo lo que nosotros vemos. Él fue el primero en decidir. Ahora hay tres decisiones fundamentales en la vida del ser humano. Número uno es entregarnos al Señor, vivir en la voluntad de Dios, cumplir los planes del Señor, permitir que realmente no solamente sea nuestro Salvador, sino también nuestro Señor, donde Él gobierna nuestra vida y donde nosotros no queremos que Dios haga nuestra voluntad. Porque algunos piensan, me convierto para que Dios haga lo que yo quiera. No, es al revés. Nos convertimos y como nos hemos convertido y hemos tenido un toque de Dios, ahora nosotros tenemos que hacer la voluntad de Él. La decisión más importante es qué haré con Dios entonces. ¿Cuál es mi llamado en la vida y qué haré con ese llamado? Y otra decisión muy importante, hermanos, que es mejor no errarle el blanco en eso, es ¿con quién me voy a casar? ¿Con quién me casaré? Qué silencio sepulcral. Pero, hermanos, eso es una decisión importante también que, tristemente, yo he visto personas con un llamado de Dios hermoso, pero que se casaron mal, fuera de la voluntad de Dios, fuera de los planes de Dios, y están en fracaso por haberse casado mal, por haber decidido mal. Ahora bien, hermanos, Dios es un Dios de oportunidades y cuando nos entregamos de corazón a Él, Él puede arreglar ese desastre que nosotros muchas veces hacemos. En la Biblia encontramos a muchos decidiendo, algunos acertadamente, y otros locamente. Por ejemplo, Abraham decidió obedecer a Dios. ¿Se acuerdan cuando en Génesis capítulo 12 dice, y Dios le había dicho a Abraham? Y ahí dice, Dios le había dicho. Quiere decir que el Señor ya le había hablado a Abraham antes, pero él seguía ahí, sin decidirse.
Dice, y Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, al lugar donde te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios ya se lo había dicho. ¿Y Abraham qué hizo? Decidió que finalmente obedecer a Dios y salir de su tierra, pero no de su parentela. La decisión de Abraham fue entonces una obediencia parcial. Y la obediencia parcial, hermanos, no es mejor que la obediencia absoluta. Y Abraham decidió parcialmente, decidió obedecer a Dios parcialmente, porque sí finalmente se fue de su tierra, pero no logró irse de su parentela, porque agarró a su padre y a su sobrino Lot y se fue con ellos, y eso después trajo consecuencias, porque trajo conflictos familiares. Decidamos entonces, hermanos, no por la obediencia parcial, sino por la obediencia absoluta. Ruth también decidió acompañar a su suegra, lo mismo que Orfa, ¿se acuerdan? En el libro de Ruth. Las dos mujeres deciden acompañar a su suegra Noemí, Orfa y Ruth. Pero una de ellas, cuando estaba cerca de su redención, cuando le faltaba esto para ser liberada, para ser bendecida por el Señor, dice que besó a su suegra y volvió para atrás. Orfa, que de paso digo significa terca. Orfa significa terca. ¿Cuál fue la decisión que tomó Orfa? La decisión de volver atrás. Y hermanos, eso no es una opción para el creyente. La Biblia dice que nosotros no somos de los que retroceden. La Biblia dice que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que avanzan. Pablo mismo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante. Otra persona que decidió volver atrás y mirar para atrás es la esposa de Lot, que de hecho no sabemos su nombre, simplemente la conocemos como la esposa de. Y dice la Biblia que ella estaba escapando, al igual que su marido y toda la familia, estaban escapando del juicio que estaba viniendo sobre la tierra de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Ellos venían escapando, pero esa mujer tuvo una mala decisión en la vida. También, al igual que Orfa, en el umbral de su liberación, en el umbral de su bendición, cuando le faltaba nada para recibir una gran bendición de parte de Dios, dice que miró para atrás. Miró para atrás y se convirtió en una estatua de sal. Hermanos, no miremos para atrás. La Biblia dice que ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es digno de mí. Ninguno que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es digno de mí. Hermanos, decidamos no volver para atrás. Ahora hay creyentes que vuelven atrás, como el pueblo de Israel, como el hijo pródigo. El hijo pródigo estaba bien en su casa, pero saben, tenía tanta bendición en su casa que no lograba visualizar bien esa bendición. Y a veces, hermanos, los seres humanos somos hijos del rigor. Somos hijos del rigor y no nos damos cuenta de la bendición que tenemos hasta que la perdemos. Y al hijo pródigo le pasó eso. Él estaba muy cómodo, él estaba muy bendecido, pero esa comodidad y esa libertad que tenía en la casa de su padre no le dejaban ver lo bendecido que estaba. Entonces tomó una decisión tremenda, una determinación que le trajo consecuencias terribles. Agarró a su padre y le dijo, mirá, dame la parte de los bienes que me corresponde. Primero ni siquiera esperó la muerte de su padre para heredar los bienes que le correspondían. Eso era como escupir en la cara al padre. Y dice que el padre le dio los bienes que le correspondía. Y dice que se fue lejos, a una provincia apartada. Se fue lejos. Y dice que comenzó a vivir perdidamente. Miren las decisiones que tomaba ese hijo, ¿no? El que conocemos como el hijo pródigo. Comenzó a vivir perdidamente. En fiestas, en vaya a saber cuánta cosa más. Dice hasta que vino una gran hambre en la tierra. Y dice que había llegado a tal punto sus malas decisiones. Y esto, hermanos, tenemos que tener en claro.
Algunos dicen, para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Bueno, eso es cuando estamos en una prueba o en un conflicto que no lo hemos buscado. Pero cuando nuestras propias decisiones nos llevan al fracaso, no podemos meter a Dios en cualquier parte, ni ese versículo en cualquier parte. Y el hijo pródigo ahí estaba, en esa mala decisión que había tomado, lejos de la casa de su padre, viviendo perdidamente. Dice la Biblia que él deseaba llenar su vientre con la comida, las algarrobas de los cerdos. Y dice que tomó otra decisión después de eso. Y ahí vino la buena decisión. Dice, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Primero tomó una mala decisión, pero después se arrepintió y dijo, me levantaré, iré a la casa de mi padre. Hermanos, y sabemos cómo continúa la historia. Llega el hijo pródigo, el padre lo ve de lejos y no es el hijo el que corre al padre. Es el padre que al verlo de lejos lo reconoce, maloliente, con harapos, lleno de mugre, de suciedad, seguramente con olor a cerdo, qué sé yo, un montón de cosas, pero el padre aún así lo reconoce, fue corriendo y dice que se echó sobre su cuello y le besó. Una buena decisión que tomó ese hijo. Primero una mala, después una buena. Imagínense qué hubiese pasado si el ciego Bartimeo, cuando escuchó que Jesús pasaba por ahí, si hubiese dicho, no, mejor no voy a clamar, no voy a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia a mí. ¿Qué hubiera pasado si la mujer que tocó el borde del manto del Señor no se metía entre la multitud y lograba tocar el borde de su manto? ¿Qué hubiera pasado si aquellos 4 amigos en los evangelios no hubiesen decidido subir a su amigo paralítico al techo y bajarlo a los pies del Señor? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran tomado esas buenas decisiones? ¿Qué hubiera pasado si el apóstol Pablo no hubiese decidido por el Señor? Porque, hermanos, Dios nos da libertad. Dios nos creó con libre albedrío, si no fuéramos robots. Dios nos da libertad para elegir. Y cuando elegimos, ¿estamos arriesgando nuestra vida o estamos preparándonos para la bendición de Dios? Pero, hermanos, decidamos en Dios. Y tenemos que decidir en fe. Dios muchas veces nos desafía a los creyentes. Dios muchas veces nos desafía a los creyentes. Estos días hablamos con el pastor Anderson los desafíos de fe que tenemos muchas veces los creyentes. Y no es hasta que aceptamos el reto de Dios y el desafío de Dios y decidimos vivir en ese desafío de Dios, cuando lo hacemos comenzamos a ver la mano de Dios y la fidelidad de Dios como nunca antes. Pero todo se basa en decisiones. En la Biblia uno ve que todo se basa en decisiones desde el primer capítulo, del Génesis 1 hasta Apocalipsis. La Biblia y la vida se basan en decisiones. Adán y Eva tomaron la decisión de creerle más a la voz del enemigo que a la palabra de Dios. Porque se presenta Satanás en forma de serpiente, dice la palabra de Dios, y le dice, ¿con que Dios les dijo tal cosa? Y Eva comienza una conversación. De paso digo, no está bueno ponerse a conversar con el diablo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y ahí estaba Adán y Eva en realidad hablando con el diablo y el diablo convenciéndola de que lo que Dios le había dicho no era tan así. Y Eva y Adán decidieron mal porque decidieron creerle a la palabra de Satanás y no creerle a la palabra de Dios. Los discípulos también, hermanos, y esto nos toca a todos, decidieron dejarlo todo y seguir a Jesús. Decidieron dejarlo todo y seguir a Jesús. ¿Qué pasa si el Señor nos dice que tenemos que dejar todo por seguirle? Vamos a leer en Lucas capítulo 5.
¿Se dan cuenta, hermanos y hermanas, cómo todo en la vida se trata de decidir en Dios? ¿Cómo todo en la vida se trata de decidir en fe? ¿Cómo todo en la vida se trata de tener el oído agudizado para escuchar la voz de Dios? El problema es que hay muchos creyentes que no tienen ungido el oído, entonces no saben oír la voz de Dios. Pero cuando sabemos oírla, es mejor obedecer. Lucas 5:11 dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Qué tremenda decisión, ¿no? Ahí estaba Pedro con su empresa de pesca, con lo que se ganaba la vida, con lo que llevaba el sustento a su hogar. El Señor acaba de hacer la pesca milagrosa. Cuando le dice a Pedro, boga mar adentro, y Pedro le dice, estuvimos toda la noche pescando. Como diciéndole, vos dedicate a enseñar la palabra, que acá el pescador soy yo. Le quiso decir eso. Y Pedro Jesús le dice, bogá mar adentro, y Pedro le dice, en tu palabra echaré la red. Y dice que logró hacer una pesca tan grande y tan milagrosa que dice que las redes se rompían y que tuvieron que pedirle a otros que los ayudaran porque no podían con tantos pescados. Pero el temor de Dios se apoderó de ellos. El Señor los llama y le dice a Pedro, no temas, desde ahora vas a ser un pescador de hombres. Como diciéndole, mira Pedro, está bien tu pesca, todo eso, pero yo te estoy llamando a algo superior. ¿Qué hacemos con el llamado de Dios en nuestra vida? ¿A qué nos estamos aferrando? Muchas veces nos aferramos a cosas, a familia. Miren, cuando Dios llamó a Abraham, lo que le estaba diciendo en otras palabras, cortá de raíz todo y obedeceme porque tengo algo superior. Cuando llamó a los discípulos, también les estaba diciendo, corten de raíz toda esta pesca y todo eso y síganme a mí. Y me impacta eso, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo le siguieron. Qué tremendo. Jonás es otro que decidió y decidió mal. Jonás es otro que decidió y decidió mal. Porque Dios le dice, mira, tenés que ir a Nínive a proclamar allá la palabra que yo te voy a dar. Y Jonás, lo primero que hace, en vez de ir a Nínive, comienza lo que yo le llamo escalones descendentes. Porque si uno ve el primer capítulo de Jonás, aparece una y otra vez la palabra y Jonás descendió, y Jonás bajó. Hermanos, cuando decidimos mal, comienza nuestra vida un camino descendente. Para los que están tomando notas, si quieren, busquen después el libro de Jonás, lean el capítulo 1 y se van a dar cuenta que por lo menos 3 o 4 veces la palabra de Dios dice, y Jonás descendió. Y lo primero que dice es, Jonás descendió a un barco y después descendió a una habitación que había en el piso de abajo del barco. Y así fue descendiendo. Jonás había decidido, y él mismo dice, porque he decidido huir de la presencia de Dios. Huir de la presencia de Dios. Ahora, ¿se puede huir de la presencia de Dios? Si la Biblia dice que Él lo llena todo en todo. Si la Biblia dice que Él es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Si el mismo David dice, miren, aunque me suba allá al cielo más alto y en las nubes o en las estrellas hiciere mi morada, allí estarás tú. Y si desciendo al Seol, allí también vas a estar vos. Entonces no se puede huir de la presencia de Dios. Y por alguna razón Jonás pensaba que podía huir de la presencia de Dios, que podía huir de la palabra y de la voluntad de Dios. Decidamos, hermanos, estar firmes en la búsqueda de la presencia de Dios y de la voluntad de Dios. David decidió esperar en Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cómo una y otra vez aparecen hombres y mujeres decidiendo. Hombres y mujeres decidiendo. Miren, hermanos, toda nuestra vida se basa en nuestras decisiones.
toda nuestra vida se basa en nuestras decisiones. Por eso, hermanos, no es prudente vivir en una indecisión continua. No es prudente tomar decisiones tampoco a las apuradas, sino que lo prudente es, Señor, yo necesito que vos me hables de alguna manera. En mi caso personal, hermano, hablo de mi caso porque no hay nada mejor que hablar de experiencias vividas también. Dios me habló de 1000 formas y maneras para que nos vengamos a vivir acá a España. Nosotros no teníamos necesidad de venirnos. Los dos estábamos trabajando. Vivíamos medianamente bien. No teníamos ningún tipo de necesidad. En la iglesia estábamos muy bien. En la ciudad, como pastor, yo estaba recontra bien. Era el quien organizaba las reuniones del consejo pastoral a nivel de la ciudad. No teníamos necesidad de venir. Y el Señor empezó a hablarnos de 1000 formas y maneras, hermanos. Pero literalmente de 1000 formas y maneras. Y yo le ponía señales a Dios. Me acuerdo de una de las señales que le puse porque, claro, no entendía por qué Dios nos estaba llamando a venir acá, a España. Me acuerdo de una de las señales que le dije, Señor, si vos querés que nosotros nos vayamos para España, esa es una de las tantas, hay un versículo en la Biblia que menciona a España. Yo quiero que sin buscarlo me aparezca. Y al otro día de mañana, haciendo así en el muro de los Facebook, ¿vieron? Una hermana puso un versículo de Romanos que dice, pronto iré a España a llevar el Evangelio. Y así, hermanos, un montón de hecho, hoy estoy acá en la iglesia, no porque haya decidido así a lo loco, digo, una vez que supe, que tenía la convicción de que Dios nos estaba llamando a España, le dije al Señor, bueno, ahora tenés que hablarle también a Agustina. Y ahí, empezó otra batalla. Pero bueno, ella fue obediente a la voz de Dios, gracias a Dios. Lo que es casarse bien. Y le dije, bueno, ahora ya sabemos que tenemos que ir a España, pero tenemos que ir a abrir una nueva iglesia de nuestra denominación o tenemos que ir a ayudar a alguna iglesia. Y esa semana que le pedí al Señor, porque estaba decidido a hacer lo que Dios me dijera, cuando vos estás decidido realmente a hacer la voluntad de Dios, Dios lo sabe y te habla claro, te habla conciso, no te hablan enigmas, es muy claro y evidente. Y esa semana, hermanos, cuando le pregunté eso a Dios, le digo, Señor, ¿qué hago? ¿Voy y tengo que abrir una iglesia? ¿Qué sé yo? ¿O ir a ayudar a alguna iglesia? Yo pensaba en el sur, porque me encanta el sur de Tenerife. Y esa semana, 2 veces tuve el mismo sueño. Y en el sueño estaba acá parado, donde estoy ahora, predicando la palabra de Dios. Entonces no tuve que seguir pidiéndole a Dios una confirmación. Pero me acuerdo que seguía, porque yo quería decidirme bien, no quería equivocarme. Y me acuerdo que le digo, hablando con Agus, le digo, voy a pedirle otra señal. Y ya le había pedido tanta, y Dios nos habría hablado en sueños, en convicciones, por la palabra. Bueno, de 1000 formas y maneras. Le digo a Agus, le voy a seguir pidiendo. Y a mi hermano, tengo un hermano mellizo. Y los dos me dijeron, ¿pero qué querés? ¿Que baje un ángel y te diga, decidite de una vez? Y ese día me llega un devocional de un pastor amigo que no sabía nada. Y en el devocional decía, Dios ya te ha hablado de muchas formas y maneras. Es hora de que vayas al aeropuerto y te vayas para España. Y así, hermanos, miren, si nos sentáramos, tengo muchísimo testimonio de por qué estamos acá. No fue un capricho nuestro. No fue un capricho nuestro. Esta decisión costó, no sangre, pero sudor y lágrimas costó. Sudor y lágrimas costó. Pero vale la pena decidirse en fe a dejar todo lo que Dios te diga que tenés que dejar para seguir a la voluntad de Dios, para seguir haciendo lo que Dios te está mandando a hacer. Y no tengas miedo a decidir si Dios te está hablando, porque si Dios te llama, Dios te capacita. Y si Dios te llama, Dios te provee. Y si Dios te llama, Él hace que milagrosamente no te falte nada. Y hermanos, puedo decir fielmente que hoy por hoy tenemos más
que cuando teníamos allá nuestros 2 trabajos, ella era profesora, hoy tenemos más, vivimos mejor que cuando estábamos allá. Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Una de las características primordiales de Dios es que es fiel. Y que si nosotros somos fieles, Él nos va a bendecir de una manera tremenda. Y si no fuéramos fieles, dice la Biblia, Él no se puede negar a sí mismo, Él va a seguir siendo fiel. David decidió, hermanos, esperar en Dios. Qué difícil que es esperar. Hay una canción de Jesús y Adrián Romero. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, ¿cómo es posible? Y miren lo que dice el Salmo 40. Yo no sé si se los pasé a la hermana este salmo, pero bueno, es el Salmo 40. Gracias. El versículo 1 y 2 dice, pacientemente esperé al Señor. ¿Vieron lo que decidió, no? David, ¿qué decidió? Esperar. Pero no esperar de cualquier manera, porque uno puede esperar impaciente, moviéndose esto, lo otro, con incertidumbre, con desconfianza. No, acá dice que él esperó, pero no solo que esperó, porque a veces no queda más remedio que esperar. Pero acá dice que él esperó con paciencia. Pacientemente esperé al Señor. ¿Y cuál fue la consecuencia de esa decisión? Se inclinó a mí. Hermanos, cuando esperás con paciencia, cuando decidís esperar con paciencia, Dios se inclina a oír tu oración. Se inclinó a mí y oyó mi clamor, y el versículo 2 dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Mire las consecuencias de decidir esperar en Dios. Me hizo sacar del pozo, primero se inclinó a mí, después oyó mi clamor. ¿Vieron cómo es importante saber decidir en la vida? Se inclinó a mí, oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre una peña, como diciendo, puso mis pies en lugar firme y estable. Y lo otro, enderezó mis pasos. Y después sigue y puso en mí un cántico nuevo. Es impresionante, hermanos, la bendición que viene de saber decidir. Por último, una de las decisiones más locas que veo en la Biblia es un hombre que quiso pasar una noche más con las ranas. Es un hombre que quiso pasar una noche más con las ranas. Estoy hablando del faraón. ¿Se acuerdan de las pestes que hubo para que el pueblo de Dios saliera? La peste de las moscas, de la langosta, el río que se llenó de sangre y un montón de otras. Pero una de las plagas era una plaga de ranas. Y miren qué decisión más extraña tomó este hombre, el faraón. Éxodo 8, versículo 8 al 10. Por eso dijimos que en la palabra de Dios encontramos a Dios decidiendo, y Dios siempre decide bien, pero después a los hombres decidiendo, y algunos decidiendo mal, otros no decidiendo, y ya al no decidir y el estar en indecisión por mucho tiempo, ya dijimos lo que ocurre, empezamos a dar vuelta y no llegamos a ningún lado. Éxodo 8, versículo 8 dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, hasta ahí viene bien el faraón, viene decidiendo bien, porque él sabía que el único que podía liberarlo de esa plaga era Dios a través de la vida de Moisés y de Aarón. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, oren al Señor para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Hasta ahí viene bien la decisión de Faraón. Viene tomando una decisión sabia, la decisión de volverse al Señor. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate a indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. ¿Ustedes se imaginan eso? Una plaga de ranas en el palacio, en las casas, en el baño, en los cepillos de dientes. No había en aquel entonces.
Bueno, de alguna manera seguramente se limpiaban los dientes. Entonces, por todos lados, en el patio, en los dormitorios, en todos lados, ranas por todos lados. Faraón llama a Moisés y le dice, mirá, dignate por favor, hacer que esta plaga de ranas desaparezca de todo Egipto. Y Moisés, hombre sabio, le dice, bueno, dignate vos, dígnate tú, a decirme cuándo tengo que orar. Ahora, si nosotros somos el faraón, nuestra determinación hubiese sido ahora mismo. Ya quiero que esta plaga de rana desaparezca. Sin embargo, la respuesta de Faraón en el versículo 10 nos habla de una decisión torpe y que muchas veces los cristianos tomamos la misma determinación. Dice, y él dijo, el Faraón, mañana. Mañana. Qué raro, ¿no? ¿Por qué no le dijo ahora mismo? Si vos clamás ahora, yo sé que esta plaga va a desaparecer ahora. Pero Faraón le dice a Moisés, mañana. Ahora yo me imagino, dejo volar mi imaginación y pienso, ¿qué debe haber pensado Moisés en ese momento? Porque Moisés seguramente estaba expectante y decía, bueno, este hombre me va a pedir ya, ahora mismo, que estas ranas desaparezcan. Y el faraón lo mira a Moisés y le dice, mañana, como diciéndole, voy a dormir una noche más con las ranas. Una noche más con las ranas. Qué decisión tan torpe, ¿no? Ahora, llevándolo a nuestra vida cristiana, ¿cuántas veces nosotros procrastinamos con algo que Dios quiere hacer? Y decimos, ahora no, mañana. Ahora, hoy no voy a dejar la pornografía, mañana. Hoy voy a seguir acostándome con mi novia, pero mañana la dejo. Hoy no me voy a consagrar, seguramente que mañana. Y empezamos a procrastinar. La procrastinación es eso, es un pecado terrible. La procrastinación es cuando uno deja para más adelante lo que se puede hacer ahora. Mañana me voy a consagrar para Dios. Mañana voy a servir a Dios. Cuando me jubile voy a servir a Dios. Me acuerdo que cuántas veces hemos escuchado personas ya grandes que se están por jubilar y dicen, bueno, cuando me jubile voy a congregarme más, cuando me jubile voy a orar más, cuando me jubile voy a servir más a Dios. Y después hemos visto que se jubilan, te dicen, ahora no puedo. ¿Por qué? Porque tengo que cuidar a los nietos. Yo esa la había escuchado, como pastor la había escuchado esa. Ahora no, porque estoy ocupado con los nietos. Entonces procrastinan y procrastinan y procrastinan. Hermanos, no procrastinemos con el llamado de Dios. Tomemos decisiones determinantes, la resolución determinante de consagrar nuestras vidas a Dios hoy. La Biblia dice, si oyeres hoy su voz. ¿Se dan cuenta? No dice, si mañana oís la voz de Dios. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. También la palabra de Dios dice, también dice, hoy es el día de salvación, ahora es el tiempo aceptable. ¿Por qué siempre queremos dejar todo para mañana? ¿Saben por qué? Porque somos muy similares al faraón. Y mientras más posponemos, y mientras más procrastinamos, y mientras más decidimos posponer esa entrega total a Dios, más vueltas vamos a estar dando. Decidamos bien y decidamos en fe, hermanos. Decidamos bien y decidamos en fe. Por último, hay un pasaje en Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 al 19, y los músicos pueden ir pasando. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 al 19. Es hoy, hermanos. Cuando Jesús se acercó, imagínense esto, cuando Zaqueo se enteró que Jesús estaba cerca de su casa. Imagínense si Zaqueo no hubiese decidido hacer la locura que hizo. ¿Se acuerdan lo que hizo, no? La Biblia dice que Zaqueo era un hombre bajito. Bueno, yo no sé si era tan bajito, digo,
No sabemos qué medida tenía, pero yo me lo imagino de 1,40, 1,50. Bueno, para mí es muy bajo, con 1,93. Pero Zaqueo era un hombre bajo, muy bajo. Dice la Biblia que era de muy baja estatura, pero que escuchó que Jesús pasaba por ahí. Escuchó que el maestro pasaba por ahí. Escuchó que el único que podía darle vida pasaba por ahí y tuvo una decisión muy importante. La decisión de subirse a un árbol, que hasta la Biblia nos dice el nombre del árbol. ¿Quién se acuerda el nombre? Gracias, no me salía. Se subió al árbol porque quería ver a Jesús. Tomó una decisión. Imagínense si Zaqueo no tomaba esa decisión. Imagínense si Zaqueo dejaba pasar. Dice, bueno, otro día me subo al árbol. Me imagino que Jesús va a volver. Dice que Jesús pasó por abajo del árbol, miró para arriba y le dijo, Zaqueo, desciende, porque hoy, no mañana, porque hoy ha venido la salvación a tu casa. Hoy te conviene que yo pose en tu casa. Y dice la Biblia que Zaqueo, ¿qué hizo? Decidió bajar de inmediato. De inmediato, dice la palabra de Dios, no tardó. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo las decisiones afectan nuestro presente y nuestro futuro? Ahora capaz que algunos dicen, yo he tomado tanta mala decisión en la vida que hoy mi vida es un caos y es un desorden. Hermanos, si te entregás al Señor, ya sean aquí presentes o quienes nos están mirando en las redes, quizás haya gente que diga, mi vida ya es un caos por tanta mala decisión que tomé. Fui un desastre. Hermanos, Dios puede entrar en ese caos y poner orden al desorden. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios es un Dios de gracia y de misericordia. Dios es un Dios de amor. ¿Cuántas veces hemos elegido mal y luego nos dimos cuenta y el Señor viene a nuestro encuentro como un buen padre que es? Miren, desde que fui padre entendí mucho mejor el amor de Dios, porque no hay nada que mi hijo pueda hacer que haga que yo lo deje de amar. Y sé que va a ser grande y hasta capaz que pueda hacer alguna que otra cosa mala, no lo sé. Pero qué padre, por más que su hijo haga algo malo, y más si es en contra nuestra, vamos a dejar de amarlos. De la misma manera Dios. Hemos decidido mal muchas veces, pero Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Y Dios quiere ayudarnos a salir adelante. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio, nos ponemos de pie. Mira que he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Versículo 16. Porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Siguiente versículo. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, ahí está la decisión de apartarse, de no ir, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Siguiente versículo. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Os he puesto delante. Dios dice, tomen la decisión ustedes. La vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Dios le da una ayudita al ser humano, porque sabe que el ser humano somos torpes muchas veces.
y le dice algo que a mí me deja loco. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Decidamos en el Señor, hermanos. Escojamos la vida, escojamos la bendición, escojamos servir al Señor, escojamos hacer la voluntad de Dios, escojamos los planes de Dios y no los nuestros, porque Dios es nuestro Padre y Él sabe bien qué es lo mejor para nuestras vidas. Él sabe bien qué es lo mejor para nuestras vidas. Inclinamos nuestro rostro y agradecemos, Señor, gracias por tu soberana y bendita palabra. La he expresado, Señor, lo mejor que pude, con mi torpeza, Señor, pero tú te vales de lo necio de este mundo, de lo vil, de lo débil, de lo menospreciado. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de decidir en ti. Toca nuestros corazones y nuestras vidas. Toca nuestros corazones y nuestras vidas. Y si hubiera alguien en este lugar o en las redes sociales que sabe que necesita al Señor, entréguese al Señor. Entréguese al Señor, porque Él está esperando a la puerta que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. Dile ahí donde estás: entra, Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti, y entre tus brazos quiero saber cuánto me amas. Perdona todos mis pecados. Y en esta noche decido entregarme a ti de corazón. En esta noche decido entregar mi corazón y mi vida a ti. Querido Jesús, entra a mi vida. Entra a mi vida, toma mi ser. Toda mi vida es para ti. Señor Jesús, mi corazón se abre a ti. Quiero ser lleno del Espíritu Santo. Y a partir de hoy decidir caminar en tu voluntad y en tus planes. Señor Jesús, cumple tus propósitos, tus planes, tu voluntad en mi vida. Y ayúdame a ser sabio en las decisiones de la vida. Me decido por ti, Señor. Me decido por ti, Señor. Bendice mi vida. Vuelvo a ti como el hijo pródigo. Vuelvo a la casa de mi padre, vuelvo al corazón de mi padre. Hermanos, Dios te ama. Los que nos miran en las redes, Dios los ama. Somos el objeto del amor de Dios. Y tu vida tiene valor en Dios. Tu vida tiene valor en Cristo. Fuera de Cristo tu vida no vale nada, pero en Cristo tu vida vale. En Cristo tu vida vale. No estás solo, no estás sola. La Biblia dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La Biblia dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. La Biblia dice: la comunión íntima del Señor es con los que le temen. No estás solo, no estás sola. Dios nos ha prometido su viva presencia. Gracias, Señor, porque eres un Dios amoroso. Gracias, Señor, porque tu amor nos abruma. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Tú nos amas, y porque nos amas, nos hablas de esta manera porque quieres lo mejor para nuestras vidas. Quieres lo mejor para nosotros. Señor, cautívanos con tu llamado. Apártanos, transfórmanos. Nuestras vidas te damos, oh alfarero. Nuestras vidas te damos, oh alfarero. Gracias por tu palabra. Tu presencia está entre nosotros, moviéndose ahora. Hay una unción de Dios descendiendo en este lugar. Hay una unción tocando los corazones.
Hay una unción aquí cayendo. Y lo mismo que está ocurriendo aquí ocurra en las redes sociales. Toca con tu poder, Dios. Toca con tu poder, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Y gracias, Santo Espíritu, gracias. Quédate con nosotros, Señor. Y ayúdanos a caminar en ti, Señor. Y a tomar la mejor decisión de nuestras vidas. La misma que tomó Enoc. Y caminó Enoc con Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Y gracias, Santo Espíritu. Le damos un aplauso al Señor. Descansar en Dios. No importa lo que te dijeron, no importa lo que te hicieron, tienes que aprender a descansar en Dios.